Pues, ¿qué tal, familia? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Hemos estado viendo al modelo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el testimonio también de nuestro Señor Jesucristo y luego vimos la unidad del Espíritu, ¿verdad? Cómo debemos estar en perfecta unidad en el Señor. Y hoy vamos a ver lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Porque ahí vamos bien todo, pero hay cosas que no le agradan a Dios que a veces todavía hacemos, que debemos de quitar de nuestra vida, hacerlas a un lado. Y así es el título de esta mañana, lo que no agrada a Dios. Y te voy a invitar que me acompañes a 1 Corintios capítulo 6, vamos a ver desde el verso 7, ¿verdad? 1 Corintios 6, del verso 7, y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en esta mañana, que abra nuestros oídos naturales, espirituales, y que estemos, ¿verdad?, conscientes de lo que nos habla la palabra del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación, ¿verdad? Y en 1 Corintios 6, 7 dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Nos está diciendo que todo lo que tenemos que apartar de nuestra vida, todo lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Y el 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, tú y yo ya hemos sido, como dice aquí, pero hay ocasiones en que tú y yo caemos en las cosas del mundo, en todo lo que acabamos de leer, y el Señor nos previene. ¿Para qué? Porque dice: si no, no heredarán el reino de Dios. O sea, es importante dejar todo eso. Estaba viendo el viernes que salimos aquí de la oración, pues decirlo, a 2 calles de la casa, un joven que conozco se estaba agarrando a golpes con otro joven que también lo conozco, son vecinos. Pero ¿por qué? Por el alcohol. Por el alcohol hay división, hay golpes, hay divisiones. Y nos lo dice el Señor: no se emborrachen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pierde. Si así entre familias se desconocen, ¿verdad? Cuando ya están tomados, hay quienes se les sube a la cabeza y ya se sienten Superman y todo eso, y se sienten más que los demás y más fuertes, todo, y no es así, porque el mismo alcohol hace que los movimientos sean más torpes, y por consecuencia también nuestra cabeza se vuelve más torpe. Por eso es importante que tomemos esto en cuenta y que no hagamos todo lo que está aquí, porque dice que si no, no vamos a agradar a Dios. Y el Señor es específico, ¿verdad? Dice: ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos los que hacen todas estas cosas, dice que no van a heredar el reino de Dios. O sea que dice: y no erréis, no erremos la palabra. Si tú y yo nos estamos preparando, nos estamos capacitando para llegar, ¿verdad?, a la presencia de Dios, sigamos adelante, que nada nos detenga en el camino. Y hay ocasiones que nos congregamos y todo, y no entendemos, o llegamos a entender la palabra, o no la queremos entender porque queremos seguir haciendo lo que la carne quiere. Por ahí decían muchos: es que la carne es débil y cae uno. No, pero por eso es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para que nos estemos fortaleciendo en el Señor, para que haya fuerzas en nosotros. Y por eso aquí Pablo enumera muchas cosas, ¿verdad?, que no es conveniente para cada uno de nosotros, sino que estemos caminando y apartándonos de todas esas cosas, y apartándonos de aquellos que a veces, o la mayor parte de las veces, nos invitan a pecar para alejarnos de Dios. Porque el enemigo es sutil. Recordemos que el diablo es sutil, no se va a presentar como es, porque pues te vas a espantar, pero es tan sutil que entra muy ligerito, muy suavecito. ¿Para qué? Para que nos engañe.
Y vamos adelantito al capítulo 10, ahí mismo de Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a ver desde el versos 6 al 10, y dice así: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como aquellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y ¿verdad? Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Que el Señor nos previene, y como dice aquí, lo que aconteció. Y dice que están escritas, ¿por qué nos las dejó escritas? Para que tengamos presente que en aquel tiempo, su pueblo, cuando fue sacado de Egipto, de la esclavitud, ya iban en el desierto y se iban quejando, iban diciendo cosas. Llegó el momento hasta que se hicieron un becerro de oro, dejando a Dios que los había hecho cruzar el mar, les había puesto la nube que queremos ahora en este tiempo de calor, ¿verdad? Para que no nos queme. Y en la noche la llama de fuego para que estuviesen alumbrados. Y aún así todavía dice que todo lo que hacían, y por eso nos dejaron escritas estas cosas para que tú y yo no las hagamos como el pueblo de aquel tiempo. Porque el pueblo de Dios ahora tiene el testimonio, tiene la palabra. ¿Para qué? Para no caer como cayó el pueblo de ese tiempo, ¿verdad? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Y nos está diciendo, ¿para quién? Para nosotros. ¿Para cuál? Los de este tiempo, lo que ellos codiciaron. Y nos menciona, ¿verdad?, lo que les acabo de leer. Dice, no seáis idolatra como algunos de ellos, según está escrito. Y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Qué significa cayeron? Murieron en un día 23,000 que estaban, ¿qué haciendo? Fornicando. Estaban no agradando a Dios. Estaban haciendo lo malo. Y todos los demás ejemplos es lo mismo, ¿verdad? 23 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ya leyeron esa parte de la Biblia donde había las serpientes y murió mucha gente porque tentaban a Dios. Y a veces nosotros queremos tentarlos saliéndonos tantito del camino y creemos que no va a pasar nada. Pero si tenemos aquí el ejemplo, sí pasa, sí sucede. Como le dijo la serpiente a Adán, de cierto no morirás, sino que serán igual a Dios. No murió su cuerpo, pero murieron espiritualmente, fueron alejados de Dios y se cauterizó su mente. Por eso Dios ya les había dado el mandamiento que no comieran de ese árbol. Pero ¿qué pasó? Fueron tentados y cayeron en tentación. El único que fue tentado y no cayó en tentación fue nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hasta que le dijo nuestro Señor Jesús al diablo, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él. Y le dijo, pues aviéntate y los ángeles van a que no tropiece tu pie, dile esa piedra que se convierte en pan. Y Jesús le dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y así igual nosotros podemos responderle al enemigo cuando mande los dardos de fuego, podemos decir solamente a Dios. Tú no tienes parte ni suerte con nosotros, nada más Dios. O sea, tenemos el ejemplo de todo esto que aconteció en aquel tiempo y dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, nos están previniendo. ¿De qué? De las cosas que no le gustan a Dios y que nos podemos perder, nos podemos quedar en el camino, nos podemos quedar ahí y ¿qué va a pasar? Vamos a estar fuera de la presencia de Dios. Tú y yo estamos
semana tras semana aquí, esforzándonos para alcanzar y llegar a la meta. Imagínate, ¿cuánto tiempo tenemos estando aquí? Los que tienen más tiempo, los que tienen menos tiempo. Estábamos haciendo el recuento el otro día y llegamos a este lugar en el 2006. Nos mandaron a este lugar en 2006. Y empezamos con una reunión de hogar. Y el maestro que teníamos en ese tiempo que daba las pláticas acá era el licenciado Demetrio, que ya está en la presencia de Dios. Pero imagínense cuánto tiempo empezamos y seguimos firmes. Y tenemos que seguir firmes en la carrera para llegar a la meta que es Jesucristo. O sea, no hay modo de salirse en el camino, de querer buscar una desviación, de querer decir, pues me salvo tantito y a fin que Dios es amor y si me arrepiento me perdona. Pero también dice la palabra que con Dios no se puede jugar. Porque si ya sabemos qué es bueno y qué es malo, pues nos tenemos que quedar del lado bueno. No nos podemos pasar al otro lado, al lado que es malo, ¿verdad? Vamos adelantito a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, verso 20 y 21. 2 de Corintios 12, verso 20 y 21 dice así: Pues me temo que cuando llegue no halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros, contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y laxivia que han cometido. Ya mucha gente del pueblo de Dios, menciona aquí Pablo, ya dice, voy a regresar y espero hallarlos a todos bien. Dice, no sea que ya todo lo que han aprendido y se hayan regresado a pecar. Dice, y aunque yo llore, aunque yo me hinque, a final de cuentas el que tiene la última decisión de la salvación somos nosotros. Somos cada uno de nosotros. O sea que tú y yo tenemos que aplicarnos, ¿verdad?, en el conocimiento del Señor. ¿Para qué? Para estar ahí en la presencia de Dios. Y si hay algo, una falla que hayas hecho sin darte cuenta o algo, hay que arrepentirse luego, ¿verdad? ¿Te enojaste feo con alguien? Ve con el Señor, me arrepiento, Dios, y luego ve con la persona y pídele perdón para que Dios te perdone, ¿verdad? Y otra vez retomar el camino. Y a lo mejor el ofendido va a decir, es que todo el día me está haciendo enojar. Y dice el Señor, pues perdónalo todo el día, ¿verdad? Porque va a llegar arrepentido. Y es lo que Dios quiere. Pero tenemos que aplicarnos, que echarle ganas para que no caigamos, ¿verdad? Dice, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. ¿Hay algún soberbio aquí o soberbia? Hay que quitarla. ¿Ah? Hay que quitar la soberbia de nosotros. Hay que quitar el orgullo. Hay que sacarle en nuestro corazón esas raíces que hay que no permiten que realmente la palabra de Dios penetre en nosotros y sigamos en el conocimiento y lleguemos a la meta. Es importante que tú y yo entendamos que debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ¿verdad? Vamos al capítulo 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, del verso 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaréis entre ellos y seré su Dios y seréis mi pueblo. ¿Verdad? Son parte de lo que nos dice el Señor que a veces no queremos entender, no queremos comprender. Y sabes que todo esto que acabamos de leer, que seguimos leyendo, de lo que Dios nos dice que no está de acuerdo en ello, que a veces nos suceden cosas y a veces nos preguntamos por qué.
Porque nos salimos del camino. Imagínate, vienes en la pista, en tu carro, vamos a ponerle a la velocidad normal 110, ya no a los 150 o 100 más, 110, y de momento te sales del camino, ¿qué pasa? Y supuestamente es la velocidad permitida, pero te sales del camino y hay carros que se vuelcan aún con menos velocidad. Y hay daños. ¿Por salirse de qué? Del camino. ¿Hay qué? Consecuencias. O sea, hay consecuencias. Tenemos que entender que a veces decimos, ¿por qué? Pues porque no obedecemos. ¿Se dan cuenta que todo lo que Dios nos ha dicho aquí, no hagas esto, 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 nos está diciendo, no me desobedezcas? Adán tuvo consecuencias por desobediencia, por desobediencia. O sea que tú y yo tenemos que ser obedientes al Señor en todo tiempo, en todo lo que Dios nos manda, en todo lo que Él nos dice que tenemos que hacer, que tenemos que realizar, ¿verdad? Dice en el 17, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas del Señor Todopoderoso, dice el Señor. Hasta nos dice, apártense de Él, ¿para qué? Para que no se contaminen, apartarse porque te puede ganar. Te digo, la carne, como dicen, es débil, pero si no estamos fortalecidos podemos caer. Y por eso el Señor dice, mejor apártate. ¿Verdad? Dice, apártate, dice. Por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Son mandatos de Dios. ¿Queremos que nos vaya bien? Mira, el que nos vaya bien es que no nos falte nada. Trabajamos y el anhelo es tener más. Y es bueno. Pero si no nos falta nada, estamos bien. Ya lo demás, dice el Señor, será por añadidura, ¿verdad? De que seguir buscando su reino, y dice que todo vendrá. Pero si tenemos todo lo necesario, todo lo suficiente, estamos bien. ¿Alguien se quedó sin desayunar esta semana? ¿Alguien se quedó sin pagar sus cuentas esta semana? ¿Alguien se quedó sin comer? ¿Alguien se quedó tirado en la calle durmiendo? No, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es bueno, pero también nosotros tenemos que estar obedientes a Él. Hay un pasaje que a mí me impresionó mucho el otro día. Y en verdad, el Señor es sabio en todas las cosas. Aquí Jesús les está diciendo que si uno está en la azotea, que no descienda. Si está uno en el campo, que no regrese. Dice, y dice, así mismo, no te vuelvas atrás cuando esté la segunda venida. Porque nos dice, nada más es el pasaje 32, y nada más es esta frase. Acordaos de la mujer de Lot. Ya iban de salida, ya iban adelante. Y la orden era que no volteara. Pero ¿qué pasa cuando aquí del corazón extrañas las cosas del mundo? Y ya vas en el camino porque ya habían caminado. ¿Pero qué pasó? Volteó atrás y se volvió una estatua de sal. Y el día de hoy a lo mejor no te conviertes en estatua de sal, pero se empiezan a cerrar tus oídos. Y cuando alguien te exhorta a caminar con el Señor, ya no escuchas, porque nos quedamos como una estatua. Caminamos, sí, vemos, oímos, sí, oímos, pero no oímos la voz de Dios. No ponemos nuestros ojos en Dios, no hablamos de Dios, nos quedamos mudos. ¿Por qué? Porque ya nuestro interior y nuestro ser ya se alejó del Señor y venimos a ser como una estatua. Y ya leímos que al Señor no le gusta la idolatría, ¿verdad? Es como una estatua que se pone y se empieza a adorar, se doblan las rodillas sobre ella y la estatua no te oye. Dice el Señor, ¿verdad? Tienen oídos y no escucha. Tienen boca y no habla. Tiene pies pero no camina. Y así es. Por eso aquí nos da esta recomendación que para mí es muy fuerte, a pesar de que es un pedacito que dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos. Es el prevenirnos de tal manera para que caminemos en el camino de Dios, para no salirnos de Él, para que no nos pierdamos. Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, los que tienen bisnietos, o sea, que nadie se pierda. Pero ¿qué se requiere? Que nosotros tengamos el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para transmitirlo.
¿Hay alguno de nosotros que le gustaría que su hijo se pierda? ¿Verdad que no? Tenemos que ser obedientes al Señor. La obediencia es sumamente importante. Cuesta trabajo, cuesta trabajo. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí son 100% obedientes a sus papás? ¿Cuesta trabajo? Cuesta trabajo. Y eso que tenemos que obedecer porque ¿quién nos suple todas las cosas? Los papás. Nos suplen de todo. ¿Verdad? ¿Con quién de los jóvenes anda descalzo? Y no nada más eso, ¿eh? Hoy en la actualidad dicen, me gustan, papá, esos tenis que valen como 3,000, 4,000, 5,000 pesotes. Y ahí está. Mira esa chamarra de 4,000 pesos. Cómpratela. Y aún así, nosotros como hijos somos desobedientes a nuestros papás aquí en la tierra. Cuando el Señor nos está poniendo ejemplos para hacerle obediente a Él al que nos va a bendecir en todas las cosas, el que te ha bendecido en todas las cosas hasta el día de hoy, el que te ha dado el calzado, el vestido, el sustento, el alimento. El carro que tú traes te lo dio Dios para que te muevas ahorita aquí en la tierra. Porque cuando te vayas, ¿qué le dice? Me lo echan entonces para que me dé una vuelta allá en el otro lado. No, el carro se queda y lo utiliza otra persona. Pero lo importante es a dónde vamos a llegar. Por eso nos previene de no hacer todas estas cosas, de no hacernos y comportarnos como se lo hizo su pueblo en ese tiempo. Imagínate el momento que se mueran 23,000 gentes así, y luego otro tanto por las víboras, otro tanto por el destructor, por desobedecer a Dios. Y como les digo, a lo mejor en ese tiempo no te mueres corporalmente como pasó con Adán, pero espiritualmente sí, porque nos apartamos de Dios. Así que familia, no nos quedemos como dice aquí, como dijo Jesús, acordaos de la mujer de Lot. No nos quedemos como la mujer de Lot, como estatuas ahí, o que andemos como estatuas en toda la ciudad, que nada más te vean pasar y quién sabe, que te vean con vida, que te vean con la luz de Jesús, que te vean que eres obediente a Dios. Y la gente lo va a notar porque nuestro comportamiento nos va a delatar, nuestra forma de ser. Imagínense cualquiera de los jóvenes de aquí, andan en el centro con sus papás y el papá le dice, mira, levanta esa basura y ponla en el bote ese que tiene esa tienda ahí. Y que diga a su hijo, no, yo por qué la voy a levantar, yo no la tiré. Pero lo tiene que hacer, ¿por qué? Por obediencia, por obediencia. Aplícate en el estudio, lo tiene que hacer por su beneficio propio y por obediencia. Muchos jóvenes pareciera que a veces el trabajo de los papás fuera fácil. Ahí te estábamos viendo en la mañana, desde anoche que empezó el aire y cómo estaba. Y me dice Angelita, la madrugada dice, si sigue el aire así que no trabajen los hombres porque es peligroso. Pues esperemos a que amanezca, porque a final de cuentas no los podemos obligar, pero también los tenemos que cuidar. Y si Dios me está hablando a través de ella en ese momento, pues yo tengo que ver y realmente que no estén expuestos al peligro. Pero tenemos que ser obedientes. La obediencia cuenta. La obediencia cuenta. Por desobediencia, si los jóvenes no obedecen a los papás aquí en la tierra, automáticamente están también fuera. Tienen que volverse obedientes a los papás. ¿En qué? En lo que los papás los manden. Yo les preguntaría a los jóvenes que están ahorita aquí, ¿ustedes creen que sus papás los mandarían a hacer algo que no es correcto o algo que les pueda afectar en su vida? ¿Verdad que no? Si el Señor dice, si aún nosotros como padres siendo malos no les damos una piedra en lugar de pan y no les damos una serpiente, porque son nuestros hijos y procuramos que estén bien. Y el Padre quiere eso para con nosotros, que todos, sin excepción, estemos bien, pero tenemos que obedecer y no queremos hacer caso. A mí me preocupa la situación de varios porque estamos en riesgo, en grande riesgo, en un tremendo riesgo, ¿verdad? Con el pasaje que empezamos, nada más que dice, así que por cierto es que ya una falta en vosotros, que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis agravio, defraudáis a los hermanos, y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos que ordenar nuestra vida. Y se los digo, hay que ordenar nuestra vida. Si el Señor está diciendo que los fornicarios y todo esto, saben que todos los matrimonios tienen que estar bien casados. Porque si no está casados bien, ¿qué es? Fornicación. ¿Y qué dice la palabra? No heredarán el reino de Dios. Y a veces tenemos en nuestra mente situaciones que hemos vivido, que ha pasado, pero se nos olvida que nosotros estamos escuchando y estamos en la palabra de Dios y que Dios va a guardar y a proteger nuestro matrimonio. Pregúntenle a Angelita si es fácil soportar a alguien como yo 50 años. Va a decir Angelita, no es fácil, pero con Dios se puede. Porque Dios nos da las armas para sostener nuestro matrimonio, para mantenernos adelante. ¿Por qué no obedecer a Dios? Porque si le obedecemos, somos salvos. Si no le obedecemos, somos muertos para Él, espiritualmente. Así que, familia, les invitamos a que ordenen su vida, porque están en riesgo. Están en riesgo. Y parte de lo que el Señor nos puso aquí en este lugar es mi responsabilidad de exhortarles a que caminen con la obediencia a Dios, para que también les vaya bien. Como les decía hace rato, ¿y por qué nos pasan tantas cosas? Yo sé que a veces nos enfermamos porque somos bien descuidados. ¿A quiénes de ustedes como a mí te fascinan las carnitas? La barbacoa, las gorditas en la calle, no en los locales, en la calle. Y damos unas comidas que hasta se chupa uno los dedos. Y luego está uno bien enfermo. Tengo a mi nieto que va a la universidad y le digo, ¿y qué comes? Oh, si pasa en un lugar donde venden unos taquitos así de carnitas, no comas, te va a hacer daño. No, ya comí, no me hizo daño. Le digo, ten cuidado. Dice, no, abuelo, no pasa nada. Le digo, ay, hijo, quítate esa palabra, no pasa nada. Puede pasarte mucho. ¿Por qué? Porque pues, la desobediencia, ¿verdad? Uno se los dice para prevenir, pero a veces nosotros no queremos oír. Y que familia, no sea que nos convirtamos como la esposa de Lot. Tomemos muy en serio la palabra de Dios, para que Dios abra las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas. Y como nos dice, es clarito el pasaje, busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Si buscamos el conocimiento de Dios, todo va a venir por añadidura, todo. Pero nos tenemos que esforzarnos a caminar como el Señor quiere que caminemos y nos está previniendo para que ninguno nos perdamos, ¿verdad? Y yo no sé cómo estés tú en este momento, pero el Señor, yo creo hoy en esta mañana, fue muy específico, ¿verdad? De acuerdo a su palabra, de lo que no tenemos que hacer y de lo que sí tenemos que hacer, de lo que sí debemos caminar en un orden delante de Dios. Vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor. También tu vida, ¿verdad? Tu vida, para que tengas vida y vida en abundancia, para que no te pierdas. Hay remedio todavía, ¿verdad? Les decía cuando iniciamos, pellizcalo a ver si está vivo el que está a un lado, y si está vivo tiene oportunidad todavía. Si lo pellizcas y no, y siquiera se queja, híjole, dice Señor, apártate de ellos, ya está muerto. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Señor, tu palabra, Señor, que nos exhorta a alejarnos de lo que no te agrada. Que tu palabra, Señor, nos anima también a serte obedientes en todas las cosas. Porque anhelamos, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y sobreabunde tu bendición sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nietos, sobre la familia aquí en la iglesia, Señor. Que abras la ventana para que todos, Señor, todos sin excepción, seamos bendecidos por ti, Señor. Que tengamos todo lo necesario, todo lo suficiente. Padre, gracias, sobre todo la salud, la vida. Que nos guardes, Señor, en nuestros caminos, Señor. Que andemos siguiendo tus pisadas, para que andemos en orden, en obediencia, honrando y glorificando tu nombre, Señor, con nuestra vida. Siendo testimonio, siendo luz para los que están en tinieblas, siendo luz en donde quiera que nos paremos, Señor. Que aquellas personas puedan ver que esta luz también la pueden tener ellos, que eres tú, Señor. Tú en sus corazones, en sus mentes,
y todos glorificándote a ti, Señor. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Tú sabes cómo está el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces simplemente lo que estamos pensando cada uno de nosotros ahorita en este momento aquí, en este lugar. Pero que ahora sean tus pensamientos, Señor, sobre nuestros pensamientos. Que seas tú reinando completamente en nuestra vida. Tú que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Transforma, Señor, nuestra vida, transforma nuestro corazón. Si es de piedra, quítalo, Señor, ponnos uno de carne, uno sensible a ti, Señor, uno sensible a tu palabra, un corazón enseñable para caminar contigo, Señor. Padre, bendice, Señor, este tiempo y este lugar, y redarguye, Señor, y exhorta al que tenga que ser exhortado, redarguye al que tenga que ser redarguido, Señor, porque el anhelo de tu corazón es que todos caminemos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por esta familia preciosa, que podamos seguir como familia hasta llegar a la meta contigo, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu Santo Espíritu dirigiéndonos, Señor, en este lugar. Y a ti darte la gloria y darte la honra. En Cristo Jesús, nuestro Señor.